Bienvenidos a este video, alumnos de segundo básico, secciones A, B y C. En esta oportunidad vamos a hablar de los tipos de comunicación oral. Antes de pasar a los tipos, vamos a recordar qué es la comunicación oral. Es aquella que se establece entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Esto quiere decir que cada vez que nos comunicamos hacemos uso de un lenguaje. Pero una forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral, que esta va a corresponder al intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la escritura o de signos o de gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una información, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes platican con su mamá, con su papá, con su novia, con los amigos, hacen uso de la comunicación oral. Ahora vamos a ver algunos tipos de comunicación oral. Tenemos lo que es el diálogo, que el diálogo es la comunicación oral básica entre dos o más personas. El diálogo nosotros lo usamos día a día, porque nosotros, sin saber qué es un diálogo, interactuamos con más de una persona al día. Como ya lo dije anteriormente, unos con sus papás, otros con sus amigos o con cualquier miembro de su familia, ¿verdad? O con las personas en particular en la calle. Las características del diálogo, tenemos estas, que es necesaria la presencia de dos o más interlocutores. Solo, o sea, si yo vengo y solita yo me pongo a hablar, entonces no sería un diálogo, porque tienen que haber dos o más personas para que esto suceda. Y que también se da un intercambio de información, ¿verdad? Ustedes ven el ejemplo, dice, hola, ¿qué haces? Responde el amiguito, va, hola, estoy jugando con mi trompo. Entonces ahí ellos ya tuvieron lo que es un diálogo, intercambiaron información. Tenemos también otro tipo de comunicación oral, que es el discurso. El discurso o exposición consiste en la presentación ordenada por parte de un ponente de sus ideas, pensamientos o conocimientos sobre un determinado tema. Estos discursos, un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando el presidente tiene un discurso para la población, ¿verdad? O, por ejemplo, el alcalde da un discurso para la población. O cierta persona, cualquier persona puede dar un discurso. Usualmente los discursos también se pueden dar en las escuelas o en las iglesias o en cualquier otro lugar. Pasos para llevar a cabo un discurso. Antes de cualquier exposición oral ante un auditorio, debemos elaborar un guión o esquema que contenga las ideas centrales de nuestro discurso. Para ello, se deben de seguir los siguientes pasos. Dice, establecer con exactitud y precisión la idea central del mensaje mediante una breve introducción al tema. Utilizar un lenguaje ameno, conciso y sencillo, que no debe resultar difícil de comprender y con el que conseguiremos captar la atención del público. O sea que hay que usar palabras que la población o el auditorio o las personas que estén presentes vayan a entender. Reforzar la idea central con pocos puntos esenciales, que no tiene que ser muy largo, sino que uno tiene que dar a entender lo que quiere o la idea principal del discurso. Prestar especial atención a las citas, anécdotas, estadísticas, pues contribuyen a que la exposición resulte más amena, atrayente e inteligible, porque a veces hay discursos que realmente uno no les pone atención porque resultan un poco aburridos o porque uno no les entiende, ¿verdad? O por distintas situaciones. El número 3 sería el debate, que consiste en que dos o más personas o grupos discuten un tema ante un auditorio. En el desarrollo del debate, uno de los participantes presenta su argumento y lo defiende, mientras otra persona partidaria da un argumento opuesto, contradice el de su oponente. Esto del debate también, no sé si ustedes vieron las noticias en tiempos de campaña, cuando se iba a elegir al presidente, que los candidatos a la presidencia tuvieron varios debates
¿verdad? Entonces ahí ustedes, no sé si se pudieron dar cuenta de que, por ejemplo, un candidato a presidente decía algo y ya alguien más lo estaba contraatacando, ¿verdad? Y así se iban ellos. Todos tenían que decir. El debate también tiene una estructura que tiene introducción, exposición, discusión y conclusiones. En la introducción, el moderador o moderadora explica de manera resumida el tema y presenta a los participantes. El moderador o moderadora es la persona que está dirigiendo el debate, ¿verdad? Y luego va lo que es la exposición. Los integrantes exponen sus puntos de vista. Discusión. Los integrantes defienden y argumentan sus opiniones. Conclusiones. El secretario o secretaria expone las conclusiones. Estas son las ideas más importantes que se expusieron. Y también tenemos lo que es el foro. El foro es la discusión de un tema frente a un público. Por lo general participan 4 personas. 3 son expositores y una modera la actividad. Los participantes aquí aportan comentarios y puntos de vista acerca del tema que les interesa. Puede realizarse al final de una actividad como una función de teatro más o menos. Está también lo que es el panel, que esta técnica consiste en la reunión de varias personas bien informadas o especialistas en un tema que exponen sus ideas frente a un auditorio. Igual, ¿verdad? Un auditorio quiere decir ante un público. Para organizar un panel es adecuado elegir un tema de interés general, cuyos puntos de vista diversos puedan debatirse en el panel. Seleccionar un coordinador o coordinadora que orientará la actividad con preguntas clave. Invitar a los 4 expositores que por lo menos conozcan una parte del tema, ¿verdad? Porque no puede llegar un expositor sin saber de qué es lo que se va a tratar. Y por último tenemos lo que es la entrevista, que es una forma de comunicación oral de persona a persona o puede ser con varias a la vez. Se requiere la presencia física de los participantes. También tiene características que los temas no suelen ser ocasionales. El fin es obtener información sobre algún asunto de interés. Los temas se relacionan con los propósitos de la entrevista. Por ejemplo, cuando alguien solicita trabajo, ¿verdad? Y lo llaman y le dicen, mire, fíjese que usted tiene una entrevista mañana en tal lugar, ¿verdad? Entonces la persona llega y ya está el entrevistador ahí. La persona entra y el entrevistador viene y le empieza a hacer preguntas, por ejemplo, ¿dónde laboraba antes? Y si laboraba, fue despedido o renunció, y por qué fue despedido, o si renunció, por qué renunció, que cuáles son sus logros académicos, que cuál es su grado académico, ¿verdad? Y todas esas preguntas que les hacen. Vaya. Y también puede existir. Hoy vamos a entrevistar, por ejemplo, a un periodista, a Luis Pellecer, y empiezan a preguntarle a él cosas de su vida, cómo se formó, dónde vivía, qué títulos universitarios tiene y todas esas cuestiones, ¿verdad? Entrevistar a un personaje público, una entrevista al presidente, una entrevista al alcalde, una entrevista a un profesor, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo que es la entrevista. Muy bien. Y en esta guía también tienen una actividad a realizar, que la actividad consiste en realizar un trifolio. Yo creo que eso ya lo han hecho en otras clases, entonces yo creo que ya no se les va a dificultar. El trifolio tiene que llevar los datos importantes, ¿verdad? Del tema que nosotros vimos aquí. En este caso son los tipos de comunicación oral, ¿verdad? Ustedes van y se van al número 1 y ponen el diálogo. ¿Y qué es el diálogo? Sus características. El discurso, igual, una idea principal y sus características. Van al debate, sus ideas principales y así sucesivamente hasta llegar a la entrevista. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la actividad. Solo es una actividad. La actividad va a valer 25 puntos. Por favor, trabajar limpio, ordenado, cuidar la ortografía, cuidar su caligrafía. Y entonces ustedes van a tener sus 25 puntos. Y que la información vaya completa. En la guía yo les anoté mi número de teléfono. Por favor, si ustedes tienen dudas respecto a las actividades, no duden en mandarme un WhatsApp o llamarme. Yo con mucho gusto los voy a atender, pero no se queden con la duda de cómo se va a hacer la actividad.
Entonces, eso es todo, jóvenes. Deseo que tengan un feliz día. Bienvenidos a este